Mi familia me manipuló durante años para ser el hijo ejemplar y solucionar sus problemas, pero después de mucho sacrificio me di cuenta de que nunca fui más que una herramienta para ellos. Crecí en un hogar donde el conflicto era constante, pero en lugar de gritos y peleas físicas, lo nuestro siempre fue un juego psicológico, una red de manipulación emocional de la que nunca pude escapar. Mi madre tuvo a sus hijos con distintos hombres, pero siempre ha sido incapaz de estar sola. Cuando se casó con mi padrastro, yo tenía 10 años. Recuerdo claramente cómo me sacó de la casa de mis abuelos, las únicas personas que realmente parecían preocuparse por mí, para mudarnos con él a una ciudad a 3 horas de distancia. Desde ese momento, dejó claro que su prioridad era este nuevo matrimonio y la nueva familia que estaba formando, no la que ya tenía. Mi hermano menor, quien era apenas un bebé cuando nos mudamos, fue criado con todos los privilegios que a mí me fueron negados. No es que esperara un trato especial, pero la diferencia era demasiado obvia como para ignorarla. Mientras a él le compraban ropa nueva cada temporada, yo usaba lo que me quedaba de años anteriores o lo que podía conseguir de segunda mano. Mientras él tenía tutorías privadas y actividades extracurriculares costosas, a mí me decían que no había dinero para pagar siquiera un curso de verano. Desde muy pequeño, entendí que no debía pedir nada. Mi rol en la casa se limitaba a ser el mediador, el que absorbía las tensiones y el que evitaba que los conflictos explotaran. Mi madre dependía de mí de una forma enfermiza. Cuando su matrimonio tenía problemas, yo era quien escuchaba sus lamentos por horas. Cuando mi padrastro se frustraba, yo era el blanco fácil de su desprecio, porque sabía que no me iba a defender. Y cuando mi hermano hacía una rabieta porque algo no salía como quería, era mi trabajo calmarlo para que la casa no se volviera un infierno. Pero lo peor de todo es que nunca recibí nada a cambio. No había gratitud, no había reconocimiento. Todo lo que hacía era esperado de mí, como si fuera una obligación natural de ser el hijo ejemplar. En cambio, a mi hermano se le celebraba cada mínimo esfuerzo como si fuera un logro extraordinario. Si sacaba una mala calificación, era culpa del maestro. Si tenía una crisis de ira y rompía cosas, era porque estaba pasando por algo difícil. Si se portaba mal con nuestra madre, ella solo suspiraba y decía que era una fase. Pero si yo cometía el más mínimo error, era tratado como si hubiera fallado en mi único propósito en la vida. A los 16 años, finalmente tuve un escape. Mis abuelos me ofrecieron mudarme con ellos, y por primera vez en mi vida, sentí que tenía una oportunidad de ser un adolescente normal. Pero cuando mi madre se enteró, su reacción no fue la que esperaba. En lugar de alegrarse por mí, lloró y me hizo sentir culpable por querer dejarlos. Me dijo que era su único apoyo, que sin mí, la casa se derrumbaría. Y así fue como tomé mi primera gran decisión en la vida. Me quedé. Contra mi voluntad, contra lo que realmente quería, contra lo que sabía que era mejor para mí. Me quedé porque el peso de la culpa era demasiado grande. Los años siguientes fueron una prueba de resistencia para mí. No porque me faltara comida, un techo o acceso a la educación, sino porque cada día era un recordatorio de que mi existencia solo tenía valor en función de lo que podía hacer por los demás. Mi madre continuaba apoyándose en mí de maneras que ningún adolescente debería experimentar. No era raro que se desahogara conmigo sobre problemas con su esposo, sus inseguridades, sus arrepentimientos por decisiones pasadas. Si mi padrastro le gritaba, yo era quien debía consolarla. Si se sentía triste, yo debía quedarme despierto hasta la madrugada escuchando sus lamentos. Se convirtió en un ciclo enfermizo en el que no importaban mis propios problemas, mis sentimientos o mis deseos, solo importaba mantener a mi madre estable y a mi hermano feliz. A mi padrastro nunca le importé demasiado. Me veía como un adorno innecesario en su matrimonio, un recordatorio de que mi madre tenía una vida antes de él. En ocasiones, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre lo poco que aportaba en la casa, como si ser un estudiante de secundaria me convirtiera en una carga económica. Pero su actitud con mi hermano era completamente diferente. Con él era paciente, le compraba lo que pedía sin pensarlo 2 veces y lo llenaba de atenciones. La diferencia en el trato era brutal. Yo podía llegar con un promedio perfecto y apenas recibir un bien de mi madre, mientras que si mi hermano sacaba calificaciones mediocres, lo celebraban como si hubiera ganado una competencia académica. Si yo me enfermaba, me decían que no exagerara. Si él tenía un resfriado, se convertía en una emergencia familiar. Y ni hablar de los regalos y las atenciones en fechas especiales. En Navidad, mi hermano recibía montañas de juguetes, ropa nueva, videojuegos. Yo, en cambio, recibía algo simbólico, casi como si me estuvieran recordando que no debía esperar más. Pero el punto de quiebre llegó en mi último año de secundaria. Durante años había soportado ser el mediador de todos los problemas familiares, pero ese año, algo cambió en mí. Empecé a sentir un agotamiento profundo, una sensación de vacío que no podía ignorar. Fue entonces cuando mi terapeuta escolar, la única persona fuera de mis abuelos que parecía notar mi estado, me preguntó algo que nunca había considerado. Si pudieras irte mañana y empezar de cero, sin culpas ni responsabilidades, ¿lo harías? La pregunta me dejó helado.
Nunca había pensado en un futuro donde mi único propósito no fuera sostener el caos de mi familia. Siempre asumí que mi vida estaba ligada a ellos, que era mi responsabilidad ser el pegamento que mantenía todo junto. Pero en ese momento, por primera vez, la idea de dejar todo atrás se sintió real. Esa noche, hablé con mis abuelos por teléfono. Les dije que quería mudarme con ellos para la universidad. No lo dijeron en palabras, pero podía sentir el alivio en sus voces. Sabían lo que había estado viviendo, lo habían visto desde la distancia, y aunque nunca habían querido interferir directamente, siempre habían dejado la puerta abierta para mí. El problema era mi madre. Cuando se enteró de mis planes, se desmoronó. Me dijo que si me iba, ella no sabría qué hacer, que mi hermano no tenía la madurez para afrontar la vida sin mí, que mi padrastro no iba a ayudar en nada y que ella no podía sola. Me suplicó que reconsiderara, que esperara un par de años más, que al menos terminara la universidad en casa. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Todo en mi interior me decía que si cedía otra vez, nunca saldría de ese círculo vicioso. Pero el peso de la culpa era inmenso. Al final, logré irme. No sin peleas, no sin llantos ni amenazas de que me arrepentiría, pero lo logré. Me mudé con mis abuelos y comencé la universidad con la esperanza de que la distancia finalmente me daría la paz que tanto anhelaba. La mudanza con mis abuelos fue un respiro, pero no la liberación total que esperaba. Durante los primeros meses, sentí algo que nunca había experimentado en casa: tranquilidad. Nadie me exigía ser el mediador de sus problemas, nadie me hacía sentir culpable por tomarme un respiro, nadie me utilizaba como una herramienta emocional. Por primera vez en años, podía dormir sin miedo a que me despertaran en la madrugada para escuchar lamentos, podía salir sin preocuparme por las crisis de mi madre o las rabietas de mi hermano. Mis abuelos me trataron con un cariño sincero, sin expectativas ocultas. Me ayudaron a establecerme en la universidad y me apoyaron en todo lo que pudieron. Pero la sensación de culpa nunca desapareció por completo. Mi madre me llamaba constantemente. Al principio, con la excusa de saber cómo me estaba yendo en la universidad, pero las conversaciones rápidamente se convertían en lo de siempre, que la casa estaba patas arriba sin mí, que mi hermano se estaba volviendo incontrolable, que mi padrastro se distanciaba más cada día. Básicamente, que todo estaba peor desde que me fui. Intenté establecer límites. Le dije que no podía solucionar sus problemas desde lejos, que tenía que aprender a manejar la situación sin depender de mí. Pero cada vez que intentaba distanciarme, ella encontraba una manera de hacerme sentir responsable. Hubo una llamada en particular que todavía resuena en mi cabeza. Desde que te fuiste, siento que no tengo a nadie. Todo se ha vuelto más difícil. A veces pienso que si algo me pasara, nadie lo notaría. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que era una manipulación, un intento desesperado por hacerme volver. Pero aún así, me afectó. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta, sintiendo como la culpa me estrangulaba. Durante meses, mi madre y mi hermano hicieron lo imposible para mantenerme atado a ello. Cada pequeño problema se magnificaba para hacerme sentir que mi ausencia estaba destruyendo a la familia. Mi hermano empezó a enviarme mensajes diciéndome que me odiaba por haberlos abandonado, que yo tenía la vida fácil mientras ellos sufrían. Mi padrastro, aunque nunca fue afectuoso conmigo, dejó claro que si mi madre colapsaba, sería mi culpa. Y lo peor de todo, mi madre empezó a jugar la carta de la enfermedad. No sé cuántas veces recibí llamadas diciendo que se sentía mal, que estaba enferma, que necesitaba ayuda para ir al hospital. Al principio, caí en la trampa y corrí a verla, perdiendo días de clase y descuidando mi propia vida solo para descubrir que, en la mayoría de los casos, no era nada grave. Era un resfriado, un dolor de cabeza, un simple malestar que fácilmente podía manejar sola. Pero cuando me di cuenta de que esto se había vuelto un patrón, empecé a negarme a ir. La primera vez que lo hice, mi abuela me dijo con una voz preocupada: ¿estás seguro de que no deberías ir? Si voy una vez más, le respondí con firmeza, nunca voy a poder salir de esto. Y tenía razón. Pero eso no significaba que fuera fácil. En mi interior, la culpa seguía carcomiéndome. Me costaba concentrarme en la universidad, me costaba disfrutar de mi nueva vida. Sentía que cada cosa buena que experimentaba era un golpe más a mi madre, como si mi felicidad fuera sinónimo de su sufrimiento. El colmo llegó en Navidad. Toda mi vida había pasado las fiestas con ellos, soportando las crisis de mi hermano y el estrés de mi madre, solo para que nadie lo valorara. Ese año, decidí quedarme con mis abuelos y visitar a mi padre, con quien siempre había tenido una relación distante pero cordial. No fue una decisión fácil, pero sentí que era un paso necesario para finalmente priorizarme. Cuando le di la noticia a mi madre, su reacción fue explosiva. Me llamó egoísta, ingrato, cruel. Dijo que le estaba rompiendo el corazón, que mi hermano estaba destrozado porque yo no estaría ahí. Me escribió mensajes largos, uno tras otro, asegurando que yo era la razón por la que todo se estaba derrumbando. Pero lo que más me dolió fue el mensaje de mi abuela. No estoy diciendo que no merezcas tu espacio, me escribió, pero tu madre realmente no está bien.
No quiero verte arrepentido si algo le pasa. Ese mensaje me dejó helado. No porque creyera que mi madre estuviera en peligro real, sino porque confirmaba que incluso las personas que más me apoyaban también esperaban que cediera. Pasar la Navidad lejos de ellos fue un alivio, pero también una carga emocional que no desapareció de la noche a la mañana. Me repetía a mí mismo que había tomado la decisión correcta, que no tenía sentido seguir sacrificándome por una familia que nunca me había valorado, pero la culpa se aferraba a mí como una sombra. La manipulación emocional de mi madre y las palabras de mi abuela se repetían en mi mente una y otra vez: no quiero verte arrepentido si algo le pasa. Ese tipo de comentarios son los que siempre me mantenían atado. Siempre existía esa posibilidad, ese y sí, que hacía que, en el último momento, terminara cediendo. Pero esta vez no lo hice. Pasé las fiestas con mis abuelos y con mi padre, quien, a pesar de su frialdad y su torpeza emocional, me hizo sentir bienvenido. Fue una experiencia extraña porque, por primera vez, estaba en un ambiente donde nadie esperaba nada de mí. Nadie me pedía que mediara, que calmara conflictos, que me hiciera responsable de las emociones ajenas. Sin embargo, cuando volví a la universidad después de las vacaciones, las consecuencias de mi decisión llegaron con toda su fuerza. Mi madre no me hablaba. Mi hermano me bloqueó de todas las redes sociales. Mi padrastro no se molestó en decir nada, como si yo simplemente hubiera dejado de existir para ello. Pero el golpe más fuerte vino de mi abuela. Tu madre está muy mal, me dijo en una llamada. Se la ha pasado llorando desde Navidad. Dice que nunca imaginó que su propio hijo la dejaría sola en una fecha tan importante. Sentí que me faltaba el aire. No la dejé sola, respondí con la voz tensa. Tiene a mi hermano, a su esposo. No está sola. No es lo mismo, insistió mi abuela. Sabes que siempre ha contado contigo. Ahí estaba de nuevo. Ese peso insoportable, esa responsabilidad que nunca pedí pero que todos esperaban que cargara. Las siguientes semanas fueron un infierno. Mi madre no me respondía los mensajes, y cuando finalmente lo hizo, fue solo para decirme que no esperaba nada más de mí, que había dejado claro dónde estaban mis prioridades, que me había convertido en una persona fría e insensible. Me dolió más de lo que quería admitir. Pasé noches sin dormir, preguntándome si realmente era yo el problema, si era un egoísta por querer mi propia vida. Sí, después de todo, mi madre tenía razón en sentirse traicionada. Pero entonces, algo cambió. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de mi hermano. Era corto, pero suficiente para hacerme entender que, sin importar cuánto me esforzara, nunca iba a ganar en esta familia. Espero que valga la pena haber abandonado a tu familia. Mamá dice que ya no eres su hijo. No vuelvas a buscarnos. Lo leí varias veces, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era enojo. No era tristeza. Era un cansancio absoluto, un agotamiento emocional que había estado acumulando por años y que, en ese momento, alcanzó su punto máximo. Me di cuenta de algo que debía haber entendido mucho antes: no importaba cuánto hiciera, nunca sería suficiente. No importaba cuántos sacrificios hiciera, nunca recibiría el mismo nivel de amor y apoyo que mi hermano. Siempre sería el que tenía que ceder, el que tenía que ser fuerte, el que tenía que dar sin esperar nada a cambio. Y ahí, en ese momento, tomé mi decisión. Bloqueé el número de mi madre. Eliminé a mi hermano de mis redes. Dejé de responder los mensajes de mi abuela cuando intentaba convencerme de hablar con mi madre para arreglar las cosas. No era una decisión fácil, pero era la única que podía salvarme. Había pasado toda mi vida tratando de ser el hijo ejemplar, el pacificador, el mediador. Pero por primera vez, elegí ser egoísta. Elegí ponerme a mí mismo por delante. El primer mes después de cortar contacto fue una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, me sentía más libre de lo que nunca había estado. Ya no vivía con el peso de sus problemas sobre mis hombros, no tenía que estar pendiente de sus crisis ni sentirme responsable por su felicidad. Pero por otro lado, la culpa seguía acechándome en los momentos más inesperados. Me despertaba en la madrugada con el impulso de revisar mi teléfono, esperando ver un mensaje de mi madre pidiéndome que volviera, de mi abuela diciéndome que todo había sido un malentendido, de mi hermano diciéndome que me extrañaba. Pero esos mensajes nunca llegaron. Mi madre decidió sostener su promesa de borrarme de su vida. Mi hermano, con su resentimiento infantil, no hizo ningún esfuerzo por arreglar las cosas. Y mi abuela, bueno, ella intentó, pero solo en la forma en que siempre lo hacía, desde la manipulación sutil, desde el sé que tienes razones para estar molesto, pero recuerda que ella es tu madre, o el clásico la familia siempre debe estar unida, pase lo que pase. Aprendí a ignorar esos comentarios. A cada intento de hacerme sentir culpable, respondía con un necesito distancia y luego dejaba de contestar. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que no quieres hablar con nosotros, pero mamá está enferma. Necesita ayuda. No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. Era mi hermano.
Me lo imaginé tecleando el mensaje con satisfacción, convencido de que esas palabras serían suficientes para hacerme correr de vuelta a casa, para hacerme olvidar todo lo que habían hecho y dicho. Pero esta vez, algo en mí se resistió. No respondí de inmediato. En cambio, llamé a mi abuela. ¿Es cierto? Pregunté sin rodeos. Bueno, su voz se escuchó titubeante. No es que esté gravemente enferma, pero ha estado muy deprimida desde que te fuiste. Dice que tiene dolores en el pecho, que no puede dormir, que ha perdido el apetito. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo mismo de siempre. Cada vez que intentaba alejarme, mi madre encontraba la forma de hacerme sentir responsable por su bienestar. Pero esta vez, no iba a caer. Si está enferma, puede ir al médico, respondí con frialdad. Pero no voy a regresar. Mi abuela guardó silencio por un momento antes de soltar un suspiro. Sabía que dirías eso. Solo, piénsalo. Colgué sin decir nada más. Esa noche, pensé en todo. En los años de abuso emocional, en la forma en que me usaron como un comodín para sostener su caos, en cómo mi madre nunca mostró preocupación genuina por mí más allá de lo que podía hacer por ella. Y por primera vez, me permití sentir enojo. No tristeza, no culpa, no decepción. Solo enojo. Porque no importaba cuánto me esforzara, nunca iba a ser suficiente. Porque siempre iba a ser el que tenía que sacrificar su felicidad por el bienestar de los demás. Porque ellos solo me querían en sus vidas cuando me necesitaban. Después de bloquear a mi hermano, esperaba sentirme libre, ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero la verdad es que me tomó más tiempo del que pensé para desprenderme del todo. Durante años, mi identidad había girado en torno a ser el mediador, el hijo que lo aguantaba todo, el que se sacrificaba para que los demás estuvieran bien. Y aunque había cortado contacto con mi familia, la programación interna seguía ahí. Había momentos en los que, de forma automática, revisaba mi teléfono esperando encontrar un mensaje de mi madre, una llamada perdida de mi abuela, incluso algún intento de mi hermano por hacerme sentir culpable de nuevo. Me sorprendía a mí mismo pensando en qué harían si de repente yo desapareciera por completo. ¿Realmente me extrañarían? ¿O simplemente encontrarían otra persona a quien cargar con la responsabilidad de mantenerlos a flote? Lo más difícil fue aceptar que, en el fondo, mi familia nunca me vio como una persona con sus propios sueños, metas y deseos. Para ellos, yo era una herramienta, un facilitador de paz, un colchón emocional donde podían descargar sus problemas sin preocuparse por los míos. Pero el mundo fuera de ellos era diferente. En la universidad, empecé a notar lo que significaba realmente vivir sin el peso de la culpa. Mis amigos me invitaban a salir, y por primera vez, podía decir que sí sin tener que preocuparme por una crisis en casa. Podía estudiar sin recibir llamadas angustiadas de mi madre llorando por algo que no tenía solución. Nadie me pedía que resolviera problemas que no eran míos. Por primera vez en mi vida, me pertenecía a mí mismo. Mis abuelos respetaron mi decisión, aunque mi abuela todavía intentaba, de vez en cuando, colar un comentario como seguro que en el fondo tu mamá te extraña o tu hermano es solo un niño, no entiende las cosas como tú. Pero cada vez me era más fácil ignorar esas palabras. Con el tiempo, la universidad se convirtió en mi refugio. Me concentré en mis estudios, en construir una vida lejos de todo ese caos. Conseguí un trabajo de medio tiempo para no depender económicamente de nadie, y poco a poco, la sensación de culpa comenzó a desvanecerse. Pero la verdadera prueba llegó un año después de haber cortado contacto. Una tarde, mientras revisaba mis correos, vi un mensaje inesperado en mi bandeja de entrada. Era de mi padrastro. El hombre que nunca me vio como su hijo. El título del correo era simple, pero lo suficiente para provocarme un nudo en el estómago: es hora de que dejes de huir. Mi primera reacción fue ignorarlo. Pero la curiosidad me ganó, y aunque sabía que probablemente iba a arrepentirme, lo abrí. El mensaje era corto, casi como si él mismo no quisiera escribir más de la cuenta. No sé qué estás tratando de probar al alejarnos. Sé que en el fondo sigues siendo el mismo niño que hacía todo para que esta familia funcionara. Pero ya fue suficiente. Tu madre no está bien. Tu hermano te odia. Y si crees que esto te hace mejor que nosotros, solo demuestra lo egoísta que siempre has sido. No tienes idea de lo que estamos pasando. Es hora de que regreses y hagas lo correcto. Lo leí varias veces, tratando de descifrar en qué parte del mensaje había una pizca de arrepentimiento, un reconocimiento de lo que me habían hecho. Pero no lo había. Era solo otra manipulación. Otra forma de intentar arrastrarme de vuelta al infierno del que había escapado. Y en ese momento, sentí algo nuevo. No tristeza. No culpa. Solo indiferencia. Por primera vez, no me importaba lo que mi familia pensara de mí. No me importaba si me llamaban egoísta. No me importaba si mi madre no estaba bien o si mi hermano me odiaba. Porque después de todo, ellos nunca se preocuparon realmente por cómo me sentía yo. Así que cerré el correo. Después de eliminar el correo, me senté en silencio por un momento, dejando que la realidad se asentara. No sentía culpa. No sentía rabia. No sentía nada.
Solo un enorme vacío donde antes solía estar la ansiedad constante de querer arreglar todo. Era extraño. Pasé tanto tiempo de mi vida tratando de demostrar que era digno de amor y reconocimiento en una familia que solo sabía exigirme, que el simple hecho de cortar el contacto me hizo cuestionar quién era yo fuera de ese rol. ¿Quién era cuando no tenía que ser el mediador? ¿Cuando no tenía que absorber el caos de los demás? La verdad es que no tenía idea. Y esa incertidumbre me asustaba más de lo que quería admitir. Con el paso de los meses, me concentré en construir una rutina que me ayudara a sentirme más estable. Me levantaba temprano, hacía ejercicio, me dedicaba a la universidad y trabajaba en mi empleo de medio tiempo. Había empezado a hacer amigos de verdad, personas que no me veían como un facilitador de paz, sino simplemente como alguien con quien compartir momentos y risas. Pero, aunque estaba avanzando, la sombra de mi familia aún aparecía de vez en cuando. No porque intentaran contactarme, parecía que finalmente habían entendido que no iba a ceder, sino porque el trauma de crecer en ese ambiente no desaparecía de un día para otro. Un día, mientras estaba en el trabajo, un compañero hizo una broma sobre cómo su madre lo llamaba todo el tiempo para asegurarse de que comiera bien. Todos rieron y compartieron historias similares sobre sus familias preocupándose por ellos de formas excesivas pero entrañables. Yo sonreí, pero no dije nada. Porque mi madre nunca me llamaba para asegurarse de que comiera. Nunca me preguntó si necesitaba algo en la universidad, si estaba bien, si estaba feliz. Solo me buscaba cuando necesitaba algo de mí. Ese pensamiento me acompañó todo el camino de regreso a casa. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de escapar del control de mi familia que nunca me había permitido lamentar lo que nunca tuve. Nunca tuve una madre que realmente se preocupara por mí sin condiciones. Nunca tuve un hermano que me viera como alguien valioso fuera de lo que podía hacer por él. Nunca tuve un hogar donde me sintiera seguro y amado. Y ahora que finalmente estaba lejos, sentía el peso de todas esas ausencias. Con el tiempo, empecé a aceptar que mi familia no era la que me había tocado por obligación, sino la que yo podía elegir. Mis amigos se convirtieron en mi refugio, en las personas con las que podía ser yo mismo sin miedo a ser juzgado. Mi relación con mis abuelos mejoró porque, aunque mi abuela todavía intentaba jugar el papel de mediadora, yo ya no permitía que me empujara de vuelta a ese infierno. Lo más importante fue aprender a cuidar de mí mismo. Durante toda mi vida, había puesto a todos por encima de mí, ignorando mis propias necesidades y deseos. Ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de priorizarme. Aprendí a decir no sin sentir que debía justificarme. Aprendí que no era mi responsabilidad cargar con los problemas de los demás. Aprendí que no tenía que demostrarle nada a nadie. Y poco a poco, empecé a sentirme más libre. Pero entonces, cuando pensaba que ya había cerrado ese capítulo de mi vida, mi abuela me llamó un día con una noticia que lo cambiaría todo. Tu madre ha estado muy mal últimamente, dijo con un tono extraño, como si no supiera si debía decírmelo o no. Ha tomado algunas decisiones preocupantes, y creo que necesita saberlo. Me quedé en silencio con el teléfono en la mano, sintiendo como la ansiedad comenzaba a envolverme de nuevo. Por meses había tratado de reconstruirme, de sanar las heridas que mi familia había dejado en mí, y ahora, con solo una llamada, todo volvía a tambalearse. Respiré hondo y traté de mantener la calma. ¿Qué quieres decir con decisiones preocupantes? Pregunté con voz tensa. Mi abuela dudó. Pude sentir el peso de sus palabras antes de que las dijera. No sé si debo contártelo, pero creo que mereces saberlo. Tu madre ha estado bebiendo mucho. No sale de la casa. Apenas come. Dice que la vida no tiene sentido desde que la abandonaste. Cerré los ojos. Lo mismo de siempre. La manipulación, el drama, la culpa envuelta en frases calculadas para hacerme sentir que todo era mi responsabilidad. Abuela, dije con un suspiro, ¿quieres que vuelva corriendo? ¿Que me sienta culpable? Porque ya no puedo hacer esto. No, no es eso, respondió apresurada. No te estoy pidiendo que hagas nada. Solo, estoy preocupada. Y ahí estaba la diferencia. Por primera vez, mi abuela no intentaba convencerme de regresar. No me estaba manipulando. Solo estaba expresando su preocupación genuina. Eso me desconcertó más de lo que quería admitir. Esa noche, no pude dormir. Por más que intentara ignorarlo, la idea de mi madre en ese estado me inquietaba. No porque sintiera la necesidad de salvarla, sino porque por primera vez me pregunté si realmente había algo en su interior que la hiciera así, más allá de su egoísmo y manipulación. Siempre había sido más fácil verla como la fuente de mi sufrimiento, como la persona que me usó durante años. Pero, ¿y si ella misma era una víctima de sus propias decisiones? Sabía que no era mi responsabilidad salvarla. Sabía que no podía arreglarla. Pero también sabía que, a pesar de todo, una parte de mí seguía deseando que fuera diferente. Pasaron varias semanas sin que hiciera nada. No respondí más llamadas de mi abuela, no intenté averiguar más sobre la situación de mi madre. Pero la duda seguía ahí, como un ruido de fondo constante en mí. Hasta que un día, sin pensarlo demasiado, escribí un mensaje corto y lo envié al número de mi madre, sin saber si aún lo tenía. No sé qué esperas de mí.
No sé qué piensas que puedo hacer. Pero no puedo volver a ser la persona que soluciona todo por ti. Espero que encuentres ayuda, porque yo ya no estaré para salvarte. Lo envié. Y esperé. Minutos, horas, días. Nunca recibí respuesta. Con el tiempo, aprendí a vivir con la incertidumbre. No volví a saber de mi madre. Mi abuela dejó de insistir. Mi hermano siguió con su vida sin buscarme. Y yo seguí con la mía. No puedo decir que fue fácil. Hay días en los que aún me pregunto si hice lo correcto, si fui demasiado duro, si debí haber intentado algo más. Pero luego recuerdo todos los años en los que fui invisible, todos los sacrificios que hice y que nunca fueron suficientes. Y me recuerdo a mí mismo que no fui yo quien abandonó a la familia. Ellos me abandonaron mucho antes. Hoy, años después, miro hacia atrás y veo todo con más claridad. No fue un solo momento el que me hizo tomar la decisión de alejarme. Fue una vida entera de ser usado, de ser ignorado, de ser manipulado.